En 5. 3, 2. Y buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de la salud, doctor Jorge Bordenave y la salud. Espero que hayan tenido un fin de semana y una semana pasada saludable. Muchísimas gracias por las llamadas, muchísimas gracias por los correos que me están enviando a la oficina, preguntas me están haciendo. Yo sé que este programa sigue en aumento, se está viendo a nivel del estado de la Florida y a nivel de la nación por el internet. Me agrada mucho de poder traerles estos programas de un servicio público para educarnos a ustedes, y yo también aprendo de nuestros invitados. Y el invitado de hoy es alguien muy interesante, es un médico, pero también tiene un doctorado en sistemas de computarización. Trabaja en el Jackson Memorial Hospital. Es el director del Departamento de Tecnología Informativa. Pero algo en común es que él está hablando y platicando con ustedes sobre el exceso del uso de la tecnología moderna. Algo que para mí es sumamente importante, ya que tengo muchos pacientes que vienen a la oficina queriéndose hacer pruebas de estera. Quieren hacerse diferentes tipos de procedimientos, pensando que mientras más procedimientos se hacen, más saludable o mejor calidad de vida que van a tener. Y es lo opuesto. Mientras menos se hace, más saludable, es lo que yo siempre he pensado. Y tengo un compañero de alma que he encontrado que piensa lo mismo. Así, para que nos hable sobre lo que él hace, tengo el gusto de presentarle a José Cisnero, que es el director de Tecnología Informativa Clínica del Jackson Memorial Hospital. Doctor Cisnero, muchísimas gracias en estar en el programa. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. ¿Qué es lo que usted hace en el Jackson? En el Jackson desarrollamos tecnologías de información para facilitar el diagnóstico clínico y la parte de investigación. O sea, que usted es un médico. Yo soy médico y soy ingeniero. ¿Y por qué se metió en esa rama de la tecnología? Bueno, porque ahí está la frontera del desarrollo de la medicina. La medicina clásica, clínica, se ha mantenido bastante constante a través de todo el siglo XX. Y con el comienzo del siglo XXI, avances en otras disciplinas como la ingeniería, la bioquímica, la genética, biológica, eso trajo una cantidad de herramientas nuevas a la medicina, y es lo que ha hecho los grandes milagros que conocemos hoy de la medicina, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo con ustedes que la tecnología, los avances médicos han prolongado la vida, la calidad de vida ha mejorado. O sea, que tiene su uso definitivo y cada día se avanza un poquitico más los conocimientos, la tecnología. Pero también sucede lo opuesto, que hay una sobreutilización o una sobredependencia, mejor dicho, en la tecnología. Yo tengo estudiantes de medicina que vienen hoy día que cuando escuchan a un paciente y oyen un soplo, vamos a hacerle un ecocardiograma. Yo no estudié así, yo no entrené así. Primero que nada hay que ver el examen físico, dónde se localiza el soplo, relacionado con qué, las pulsaciones, para hacer un diagnóstico. Yo siempre les enseño que cualquier tecnología que usted va a utilizar debería ser utilizado para confirmar o descartar el diagnóstico que usted está asumiendo basado en su examen físico. Pero hoy día, desgraciadamente, están utilizando tecnología para hacer los diagnósticos. Y ahí es donde viene el problema, y eso es lo que usted va a hablar hoy sobre la utilización. Sí, definitivamente, dentro de lo que es el espectro de tecnologías médicas, una de las más importantes es lo que se llama la tecnología de diagnóstico por imágenes. Es decir, todo eso que tiene por objeto producir imágenes del interior de los órganos para lograr establecer la naturaleza de la lesión o del proceso, identificar su extensión y eventualmente pues monitorizar los progresos del tratamiento. Y ahí en pantalla vemos ahí tenemos una imagen transversal de las áreas pulmonares, donde tomada con tomografía axial computada. Toda esta tecnología radiológica permite pues una evaluación extraordinaria de lesiones, en este caso una lesión focal encefálica. Sí, quédense ahí un momentico para que... Ajá. Y permite pues al médico identificar las características de una lesión que está dando síntomas, pero que para el médico con sus ojos, con sus manos, con sus herramientas naturales no puede establecer las características específicas, y utiliza estas técnicas de diagnóstico por imágenes para, como dijiste tú, confirmar o descartar una posible lesión, ¿verdad? El problema de la tecnología y la sobreutilización o el abuso de la tecnología, por llamarlo así, está determinado por dos corrientes importantes. La primera, no conocer las limitaciones de cada uno de los métodos.
Las tecnologías de diagnóstico por imágenes tienen diferentes métodos. Ustedes habrán escuchado, uno de ellos es la tomografía axial computada. La más antigua de todas es la radiología convencional, o lo que la gente conoce como rayos X. Es una tecnología de finales del siglo XIX que se desarrolló enormemente durante el siglo XX y durante mucho tiempo fue el método más importante de complemento al diagnóstico clínico. Cada vez que se identificaba un proceso que permitía pensar en un daño orgánico, se complementaba con un estudio radiológico. Sin embargo, ya para finales del siglo XX se hizo posible la computarización de esos estudios radiológicos en lo que es conocido hoy como el CT, Computed Tomography, o tomografía computada, que prácticamente hoy es un estudio de muchísima utilidad que se realiza en millones de ocasiones. O sea que los números de la utilización de los CTs ha ido aumentando progresivamente. Me parece que hasta poco, o sigue en aumento. Enormemente. Sin embargo, Estados Unidos es el país industrializado que más utiliza tomografía computada. Y esto es importante porque es un estudio radiológico que usa radiaciones ionizantes, es decir, emite radiación. Para producir la imagen, el cuerpo es bombardeado con un rayo X que produce daños a nivel de los genes específicamente y puede producir mutaciones que generen cáncer. Esto ha causado preocupación, siempre causó preocupación con los estudios radiológicos, pero ahora ha causado mucho más preocupación por la sobreutilización de la tomografía computada en series de estudios donde se repiten con y sin contraste, y el paciente pues es sumamente irradiado innecesariamente. De mayor importancia en los niños. Muchas personas simplemente ordenan un estudio tomográfico a un niño con algún tipo de problema de carácter pulmonar, abdominal, sin darse cuenta de que estas dosis de radiación pueden ser muy importantes para producir una mayor incidencia de cáncer, no en ese momento, sino años después. Y como usted bien dijo, la tecnología, la cantidad de diferentes equipos que emiten diferentes clases de efectos radiológicos va en aumento. Y es muy fácil de los médicos ordenar pruebas sin la verdad tener los conocimientos, como usted dijo, de las posibles complicaciones a largo plazo que pudiera tener. Y eso es algo que seguramente usted lo está viendo con repetición, con el volumen que hay. Así es. Más aún, esa es la primera corriente entonces, la que se deriva de estudios radiológicos mal indicados por desconocer las limitaciones de un método. Se pide un estudio que en realidad va a contribuir muy poco a hacer el diagnóstico y entonces el paciente sufre el proceso de irradiación, en el caso de la tomografía computada, o el elemento del costo elevado sin una importante contribución al diagnóstico. La otra corriente es el hecho de que toda esta información es de ahora de carácter público. Las empresas, incluso muchas empresas que fabrican estos equipos, tienen comerciales en televisión sugiriéndole directamente a los pacientes que soliciten a los médicos estos estudios. Entonces también hay una presión de mercadeo sobre el médico, donde, como tú dijiste, el paciente ya viene diciéndole: doctor, yo creo que usted debería mandarme una tomografía computada o debería mandarme una resonancia magnética, porque los pacientes han escuchado que estos métodos pues realmente hacen diagnósticos extraordinarios. El problema es que muchas veces esos estudios no están indicados y, como tú dijiste, no solamente encarecen el costo de tratar una determinada enfermedad, sino pueden incluso confundir el diagnóstico. ¿Por qué lo confunden? Porque hay una cosa que llamamos nosotros en radiología los incidentalomas, sí, que son este tipo de observaciones que se hacen en las imágenes, que son incidentales, que no son relevantes al caso, pero que generan estudios adicionales, procedimientos adicionales, y que dado el final termina teniendo un muy poco impacto en la calidad de vida, en la respuesta del paciente o en la sobrevida. Entonces, con un enorme costo económico, por supuesto. Entonces, de esta manera, el uso apropiado de los métodos de diagnóstico por imágenes es hoy crucial si se quieren contener los costos, disminuir el riesgo de cáncer por radiación en los pacientes y hacer una mejor medicina clínica, que al fin y al cabo es lo que se quiere, que los pacientes tengan una mejor relación con sus médicos y podamos llegar a diagnósticos más precisos sin necesidad de una excesiva utilización de recursos que probablemente no terminan aclarando el diagnóstico. Como estábamos hablando cuando usted llegó ahorita mismo, yo tengo muchos pacientes que vienen a la oficina que se quieren hacer su prueba de esfuerzo, su estera de rutina, y no existe ninguna prueba que sea de rutina, porque muchas de esas pruebas tienen una cantidad de radiación asociado con la prueba. Entonces se hacen uno todos los años,
del corazón va a estar bien, pero de aquí a varios años puede ser que desarrolle una tumoración, una cáncer debido a toda esa radiación que ha recibido durante una vida. Y desgraciadamente, y es muy cierto como usted dice, los doctores se ven presionados por los pacientes. Pacientes van al médico o van buscando a diferentes médicos que le complazcan. Y eso es algo que yo veo tan improfesional de los médicos, mis colegas aquí en Miami, precisamente, que se dejan manipular por pacientes que son pacientes profesionales. Van de un médico a otro médico para que le den sus medicinas, aunque no le hagan falta. Yo he tenido pacientes que van a mi oficina, quiero esta pastilla, esta pastilla. Sí. Pero no le hace falta esta pastilla y se le da una explicación por qué el peligro. No, quiero esto y lo otro. Le doy una recetica sin refill y los mando y no los quiero ver más. Porque yo no voy a darle a un paciente lo que el paciente quiera. Y cualquier médico que le da al paciente lo que quiera, en mi opinión, no es un profesional. Yo le doy al paciente lo que el paciente le haga falta, lo que le necesite. Y soy el primero en explicarle las razones por las cuales se hay que hacer o no hay que hacer. Pero eso es algo que se ve no solamente en Miami, aunque sí se ve muchísimo, pero a nivel nacional, el abuso, el sobreuso de estos procedimientos médicos. Por eso cuando usted me dijo que quería venir a hablar sobre utilización, el uso inadecuado de estas pruebas, yo, wow, estaba en aleluya, alegría, no puedo ni creerlo. Entonces, ¿usted ha visto que la cosa se está mejorando, está empeorando, está por el estilo en cuanto al nivel de utilización de la tecnología? Yo creo que está empeorando en algunos aspectos. Otro elemento que pasé por alto en la primera parte era hablar del proceso de la malpractice, ¿no? La mala práctica médica. Los estudios se ordenan porque los médicos, para protegerse ante una eventual demanda, consideran que deben cubrirse sus espaldas realizando estos estudios, no porque los necesiten, sino porque luego, ante una corte de este tipo, que maneja este tipo de casos de mala práctica, lo primero que le van a preguntar es: doctor, ¿y usted por qué no ordenó una tomografía en este caso? ¿O usted por qué no ordenó un gammagrama cardíaco? Entonces, prácticamente muchos de estos estudios se hacen para, en cierta forma, apuntalar una posición de ventaja a la hora de un litigio de malpractice, ¿no? Eso es uno de los problemas que encarece mucho la salud en los Estados Unidos, y es algo que eventualmente van a tener que abordar los legisladores para poner un límite a esta excesiva abuso de las demandas contra los médicos, porque lo que hacen es encarecer el costo, arriesgar la vida de los pacientes desde el punto de vista de la sobreutilización, y eso es lo que hace que tengamos una mayor cantidad de tomografías por caso en el mundo, las tienen los Estados Unidos. Pues muy interesante, y ahora cuando vengamos del comercial vamos a seguir hablando con el doctor Cisneros sobre el uso de tecnología en el cuidado de la salud. That was awesome. Sí. Yeah. ¿Tienes más fotografías para enseñar? I think you showed very few. Yo puse varias ahí. ¿De qué quieres hablar ahora? ¿Qué enfoque quieres hacer? Bueno, quería hablar específicamente de cada una, para qué sirve y para qué no sirve. Perfecto. Ahora, cuando hagas eso, ¿quieres que te pongan las laminitas o no trajiste una laminita for everything? You don't have to. Bueno, ok. No. ¿Qué tú quieres que te pregunte o vas a hablar one by one? Bueno, iba a hablar, por ejemplo, de la radiología. Perfecto. ¿Para qué sirve la radiología? Cuándo se usa la tomografía, right. Luego el ultrasonido. I'll let you. Yo te introduzco and you let you go with it. Sí. Cuando quieras. Dime, pibe. 4. Oh man, you got 3, fast. 2. Y estamos de regreso con el doctor José Cisneros, que es el director de la tecnología informativa del Jackson Memorial Hospital. Es doctor médico y también es un doctorado en computarización, o sea que es un señor bastante bien inteligente. Y antes del comercial estábamos hablando del sobreuso de muchos de los equipos médicos, diagnósticos médicos, radiológicos. Y es verdad lo que dice el doctor, es que muchos médicos lo están haciendo para prevención contra litigio posible en un futuro. Desgraciadamente, con las leyes que hay, el Obamacare, cualquier ley que hay, nunca han incluido ninguna reforma para la mala práctica médica. Y se sabe que los que comiten mala práctica médica es un porcentaje bien pequeñito y casi siempre son el mismo grupo, las mismas personas. O sea que en general las personas, los médicos están ejerciendo una medicina bien, pero muchas veces nos vemos obligados para protegernos haciendo pruebas innecesarias, que eso aumenta el costo de toda la sociedad y también es más riesgo para el paciente. Entonces ahora el doctor Cisneros nos va a hablar, creo que sobre las diferentes pruebas que hay, modalidades. Lo primero que quería como información a los pacientes es lo siguiente, y es que entiendan que el objetivo de todos estos métodos de imágenes es identificar un daño a un órgano.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay una serie de problemas clínicos que dan síntomas y signos que pueden no estar asociados a un daño estructural, es decir, a un daño de un tejido, sino al funcionamiento de un tejido. Entonces, muchas de estas técnicas no resultan positivas para daños funcionales. Si usted tiene una alteración, por ejemplo, endocrinológica o una alteración de sus hormonas, el sistema va a ser muy sensible a la detección de tumores que pueden producir esas hormonas, de alteraciones en los órganos que producen estas hormonas, pero si es un desarreglo hormonal estricto de control de liberación de hormonas, los estudios van a resultar negativos, es decir, usted va a seguir enfermo, va a seguir sintomático, pero su tomografía va a salir normal, su ultrasonido va a salir normal. Entonces es importante entender que estos métodos de diagnóstico por imágenes no es que siempre diagnostican el 100% de los problemas de un paciente. Y eso no debe ser motivo de frustración, sino más bien de alivio, que muchos de estos estudios resulten normales, aunque usted siga sin un diagnóstico en particular. Como les dije, hay diferentes métodos de producir imágenes diagnósticas. Se pueden dividir en dos grandes grupos, los que utilizan radiación y los que no utilizan radiación. Dentro de los que utilizan radiación estaría la tradicional radiología, la tomografía computada, que ambas usan rayos X, y estarían los estudios de lo que se llama medicina nuclear o los nuclear scans, que utilizan radioisótopos y utilizan la energía producida por sustancias radioactivas, que se administran bien sea por vía oral o por vía intravenosa, y se utilizan cámaras para identificar dónde se está acumulando estos trazadores de radiación. Los otros métodos de no radiación están fundamentalmente asociados al uso de dos formas de energía. El ultrasonido, que todos ustedes conocen como el ecosonograma, de gran utilidad en obstetricia, de gran utilidad en tejidos blandos. No sirve para estructuras óseas, no sirve para los campos pulmonares porque por las características de propagación del ultrasonido en el aire de los pulmones, pero para la evaluación de pequeñas partes del cuerpo, el abdomen, la pelvis, las mamas y todo lo que es la parte obstétrica, la evaluación del feto, es la tecnología más inocua, no utiliza radiación, extremadamente segura. Su único inconveniente desde el punto de vista práctico es que es muy operador dependiente, es decir, la calidad del estudio va a depender de quién le haga el estudio. Entonces es importante que los médicos y usted escojan un sitio de prestigio, porque el equipo no es el que produce las buenas imágenes, es el técnico utilizando el equipo. Luego tenemos la madre de todas las tecnologías de resonancia, y la llamo la madre porque es quizás la más completa desde el punto de vista de estructura y función, y es la resonancia magnética nuclear. En este caso el paciente es insertado en un túnel, para algunos bastante claustrofóbico. En ese túnel los tejidos, el cuerpo está sometido a un alto campo magnético, el cual ustedes pues no sienten absolutamente nada, y es bombardeado por ondas de radiofrecuencia, no muy diferentes de las frecuencias que usamos en nuestros celulares. De esa manera, estas ondas de radiofrecuencia interactúan con los tejidos, se producen ecos que son captados por una serie de antenas, transmisoras y receptoras, y de esa manera se utilizan para producir imágenes tridimensionales de todos los órganos. Se puede hacer prácticamente desde la cabeza hasta los pies, se pueden obtener imágenes de todos los tejidos y son sumamente finas en detalle y útiles a la hora de hacer. Y esa es una de las máquinas del MR. Ese es uno de los equipos, hay una camilla o una mesa, el paciente es colocado allí, es insertado allí y evidentemente pues se obtienen imágenes extraordinarias que permiten su uso muchísimo en oncología para establecer no solamente la localización de los tumores, sino la localización metastásica y la extensión, y luego seguir el tratamiento. Si el tratamiento oncológico está resultando apropiado, vamos a ver la desaparición o la disminución del tamaño de los tumores. Y ahí a ese nivel cerebral, como estábamos viendo en la lámina, se está haciendo un mapa funcional del consumo de oxígeno en el cerebro. Hay una parte de la resonancia magnética nuclear que se llama la resonancia magnética funcional. Se dice que el aparato está leyendo la mente de las personas, porque está siendo utilizado muchísimo en neurociencia para establecer los patrones de consumo de oxígeno dependiendo de lo que la gente esté pensando. Incluso hoy, técnicamente se podría hacer un scan para saber si una persona está mintiendo o no, porque ya está bastante bien establecido las características de la distribución
de las señales en el Sí. cerebro cuando una persona dice una mentira. Los avances de PET scan, ese Exacto. tipo de scan es Lo que pasa es sumamente que todavía no interesante. son admitidas en la corte este tipo de estudios, pero la investigación continúa, se está usando muchísimo en la evaluación de la enfermedad de Alzheimer y de otros tipos de demencia. Se utiliza, por supuesto, muchísimo en trauma. Cada vez que una persona politraumatizada en stroke, es decir, en accidentes cerebrovasculares, se pretende establecer la magnitud y la severidad de la lesión para entonces establecer un pronóstico. En la parte osteoarticular es excelente porque permite unas imágenes exquisitas de todo lo que son los ligamentos, la estructura ósea, tanto cortical como del cuerpo medular del hueso, y a nivel del cerebro, ideal porque permite establecer no solamente cambios focales como tumores y hemorragias, sino también cambios degenerativos como la atrofia cerebral. Ahí en la pantalla están Ahí se ve viendo, un corte sagital de resonancia magnética. pero mira qué nítido se se ve todo lo que es la corteza cerebral, el tallo, el cerebelo, todos los senos efenoidales, se ve el perfil del paciente. Prácticamente es un excelente ejemplo de cómo una sospecha clínica bien indicada puede ayudar al radiólogo a identificar exactamente la magnitud y las características del daño. Seguro que sí. Entonces, todas esas pruebas radiológicas tienen su uso cuando indicada apropiadamente, pero el problema que estamos viendo y que el doctor sabe y que yo lo veo siempre es que estamos ordenando muchísimas pruebas sin necesidad. Exacto. Y lo que la persona tiene que darse cuenta es que puede haber muchas cosas que se llaman falsos positivos, como bien dijo, incidentalomas, que se ven cositas que son parte normal del individuo, pero que como no característicamente deberían estar ahí, entonces hace sospecha y hay que hacer más investigaciones. Al igual que falsos positivos, ninguna prueba da exactamente todas las respuestas, no vamos a buscar, no se ve todo, o sea que hay falsos negativos. Puede ser pacientes que tengan enfermedad coronaria, que tengan tupición de las arterias, yo le hago una prueba de esfuerzo, salen normal, al día siguiente le da un infarto, no fue ningún fallo. Es que no existe ninguna prueba que tenga 100% esa calidad de poder definir y encontrar la patología, o sea que es de doble filo, falsos negativos, falsos positivos. Una prueba de esfuerzo o nuclear o una placa sale positivo y el paciente se siente completamente bien, paramos de tratar el paciente y lo que estamos haciendo ahora es tratando la prueba que salió anormal. Y de eso estoy cansado de ver pacientes que vienen donde mí para una segunda, tercera opinión, hicieron una prueba de esfuerzo nuclear, salió positivo. Vamos a hacer una cateterización, es lo que quieren hacer. Sin embargo, no hay necesidad en muchas de esas ocasiones de seguir buscando porque no es la prueba que se tiene que tratar, sino más bien la sintomatología, las características del paciente. Y eso es algo triste, que hemos perdido ese conocimiento, ese examen físico, ese tratar de poder examinar a un paciente correctamente, como cuando nuestros padres y nuestros abuelos. De cierto modo es malo, de cierto modo la tecnología ha avanzado y nos ha ayudado cantidad, como todas esas placas y radiografías que usted nos ha enseñado. O sea que es doble filo, tiene que tener cuidado y para eso es el programa de hoy, como bien dijo el doctor Cisneros. Y unas enseñanzas finales o unas indicaciones finales yo diría que son las siguientes. Recuerde que cada vez que usted se hace un estudio radiológico con rayos X se produce una irradiación que puede aumentar la probabilidad que usted tenga cáncer. O sea que si usted ve que sus médicos o su grupo de médicos están mandando el estudio radiológico a repetición, llámele la atención y hágale ver que usted está preocupado por el nivel de radiación, porque ya le han hecho 3 tomografías este año o 4 tomografías este año, porque muchas veces los médicos no se dan cuenta de que otro colega que también está viendo al paciente también pidió el estudio. Y el paciente puede en un momento dado tener una acumulación de radiación excesiva por falta de organización del equipo médico. Y la otra que yo siempre he pensado y lo dejo como una reflexión para ustedes, si ustedes van a un médico que no los examina, que casi no los escucha y lo que hace al final de la consulta es mandarle una enorme paca de órdenes de estudios médicos, ese está enormemente perdido, no tiene ni idea de lo que usted tiene y está esperando que alguna de esas pruebas resulte para entonces tratar la prueba y no tratarlo usted. O sea que trate de buscar médicos que lo escuchen, sus problemáticas, sus síntomas y sus signos, que lo examinen físicamente, que siempre es importante, y luego estoy seguro que un médico que haga todo ese acto va a procurar utilizar los métodos necesarios para corroborar o rechazar su sospecha diagnóstica. Pues es un programa muy fascinante. Ya ustedes oyeron del doctor Cisneros de la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital, sobre el uso indicado
de las pruebas radiológicas, al igual que el uso abusivo y excesivo de las pruebas radiológicas. Todo tiene su función, todo tiene su tiempo de utilizárselo, sus necesidades, pero no se te debe depender de tecnología, de radiografías, de pruebas para tratar al paciente. El paciente siempre tiene que ser primero tratado por el médico, examinado, como bien dijo él, y después se ordenan las pruebas para tratar de descartar o tratar de confirmar el diagnóstico tentativo que hace el médico. Así que yo le quiero dar las gracias a usted, doctor Cisneros, por su experiencia y su expertitud en este tema, y a ustedes muchísimas gracias de estar en sintonía con nosotros. Si quisiera ver este programa, por favor puede ir al doctor Bordenave y susalud.com, donde lo pueden ver. Ahí vamos a tener links en el website para que usted se pueda comunicar con el doctor Cisneros en el Jackson Memorial si desea, y también me pueden dejar escrito carticas, emails, cómo se puede mejorar este programa que se le trae como un servicio público para ustedes, para ayudar a educarlos, a enseñarles para que mejor se cuiden su salud. Que Dios lo bendiga, nos vemos la semana que viene. That was good. Thank you so much, man. Yo te diré cuándo sale para